capítulo 21. Y mientras estás buscando, decirle al que está al lado tuyo, decirle, yo no soy un cobarde. Decir ahora, yo no tengo miedo, porque soy un creyente. Y si soy un creyente, estoy creyendo. Amén. Una persona que cree no puede tener miedo porque está creyendo. Está creyendo. Si sos un creyente y tenés miedos, entonces no te queda la palabra creyente. Y Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando habla de dominio propio está diciendo control. Amén. ¿Verdad que cuando estás nervioso, estás ahí preocupado, estás, ay, no sé qué hacer, y te da para... Hay gente que le da para tomar pastillas, para emborracharse, eso es lo más, digamos, liviano. Otros se quieren tirar del balcón, se quieren ir al tren, tirarse allí en las vías, por el tremendo problema de descontrolarse. Pero Dios te da control. Amén. Él no nos da espíritu de cobardía. Entonces significa que la cobardía, ¿qué es la cobardía? La cobardía tiene que ver con el miedo. El miedo no es de Dios. Dios no trabaja con el miedo. Amén. Dios te libera del miedo. Dios te libera de la cobardía y te da unción guerrera. Amén. Entonces, dice que la palabra dice que Él no nos dio espíritu de esclavitud. Él dice en su palabra que no nos dio espíritu de cobardía. Amén. El miedo hace que no actúes. ¿Qué es lo que hace el miedo? Una de las cosas que hace el miedo es que la gente se le paralizan los pies, por ejemplo. Empieza a temblar tanto que dice, ay, es que tengo miedo. Y no puede ni avanzar porque está temeroso. Está con ese miedo que lo bloquea. No sé si alguien vio la película Buscando al soldado Ryan. Hay una parte en la cual uno de los soldados tiene la posibilidad de defender a su amigo, pero a causa del miedo prefirió esconderse, cerrar los ojos, transpirar todo y escuchar cómo le cortaban el cuello al amigo. ¿Amén? La cobardía te hace esconder, te hace quedar, la cobardía te hace no actuar. Dice en la Biblia que la fe sin obra es muerta. Cuando hablamos de fe y cuando hablamos de obra, obra significa acción, actuar, hacer, moverse, ¿amén? Hacer algo. La fe que no actúa, la fe sin obra, es muerta. Significa que si yo no actúo, si estoy en un espíritu de miedo, de temor, estoy frenándome y estancándome. Allí leemos Apocalipsis 21, versículo 8, dice así. Pero los cobardes, lo encontró, ¿no? Pero los cobardes e incrédulos, vuelvo a leerlo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tomen asiento. Y yo quiero enfocarme en la parte en la cual estamos hablando, del miedo, cobardía, y mira cómo en el mismo nivel, en la misma categoría pone la palabra de Dios, cobarde igual incrédulo. ¿Amén? ¿Lo tiene allí? Cobarde igual incrédulo. Es que es lo que te estaba comentando recién, una persona que tiene miedos, una persona que está con cobardías, es una persona que le falta fe, le falta convicción del Dios grande que tenemos. Amén. El miedo hace que estés siendo incrédulo. Dios en la palabra está escrita en la Biblia cantidad de veces, consejo de parte de Dios, no temas ni desmayes. Así se lo dijo a Josué, pero también se lo dijo a los discípulos en diferentes oportunidades. Cuando iba caminando el Señor por las aguas, allí Él despedía a la multitud. Y en ese momento los discípulos estaban apurados y decían, pero Señor, queremos salir porque queremos salir de aquí. Hay mucha gente. Y el Señor dijo, bueno, vayan ustedes adelante que yo los voy a alcanzar mientras yo voy a saludar a la multitud. Y todavía que saludó a la multitud y todavía que se habían ido,
había lanchas en esos momentos, no había ninguna clase de motor a que lo alcancen a los discípulos para llegar allí. Pero el Señor, caminando sobre las aguas, llegó hasta donde estaban los discípulos. Amén. Y dice que los discípulos empezaron a ver como una especie de fantasma. Decían ellos, es un fantasma. Y no solamente eso, sino que la Biblia comenta que daban voces de miedo. ¿Cómo eran las voces de los discípulos? Voces de miedo. ¿Cómo es una voz de miedo? Una voz de cobardía. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Es un fantasma! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y dónde está Jesús para reprender a los demonios? ¡Ay, no! ¡Qué tremendo! Y Jesús que dijo, soy yo, no temáis. ¿Sabéis que el temor te hace ver las cosas que no son? Pero no para bien. La fe tiene que ver con llamar a las cosas que no son como si fueran. Pero el temor también te hace llamar a las cosas que no son como si fueran. El temor, el miedo te hace ver todo horrible. Te hace ver todo lo peor. En vez de tener miedo de algo bueno, estamos teniendo miedo de algo malo, porque el temor te hace pensar en lo malo. Estos discípulos decían, es un fantasma. Y Jesús le dijo, soy yo. Y Pedro, el único de los 12 que se animó a decirle a Jesús, si eres tú, permite que yo vaya caminando como lo estás haciendo tú. Y Jesús le dijo, bueno, Pedro, ven. Y Pedro empezó en dirección a caminar sobre las aguas. Algo sobrenatural, algo increíble, pero estaba sucediendo y caminaba sobre las aguas. Y allí, hermano, hermana, dice que se desvió la mirada y empezó a mirar lo fuerte del viento y las olas. ¿Y qué hizo esa mirada desviarse de Jesús? Empezó a ver las dificultades. ¿Y qué volvió? Volvió el miedo. ¿Qué es lo que volvió? El miedo. Quiere decir que los miedos vuelven. Lejos de Dios, los miedos vuelven. ¿Y sabés lo que era, de qué trabajaba Pedro? Pedro trabajaba de pescador. Pedro, seguramente, como la mayoría de los que trabajan en el agua, los que trabajan de pescadores, seguramente mínimamente sabrían nadar. ¿Sí o no? Y no te pongas de pescador si no sabes nadar. ¿Amén? Pero mira lo que provoca el miedo, que dice que se hundía y tuvo que pedir ayuda a Jesús. ¡Ayúdame! Y Jesús lo levantó y siguieron sobre las aguas. Porque Jesús no se lanzó un clavado. Jesús seguía caminando sobre las aguas. Lo que quiero decirte es que el miedo cuando vuelve porque estamos sin mirar a Cristo. ¿Sabes por qué la persona se vuelve incrédula? Porque tiene miedos. Pero cuando tenemos confianza, cuando tenemos fe, hermano, no hay lugar para el miedo. Por eso, aunque el médico te diga, usted tiene una enfermedad, usted le dice, en el nombre del Señor, yo no acepto esa enfermedad porque Cristo me sanó en la cruz. Yo sé que Dios me va a sanar y no me voy a dar por vencido. No le vas a tener miedo. ¿Por qué no estás congregando, hermana? ¿Por qué no estás congregando? Pasa que está muy difícil la calle y me da miedo porque me pueden asaltar. Mejor que te vengas a la iglesia y no que te asalten en tu casa. Amén. Vos venís para la iglesia y el Señor va a guardar tu casa. Pero tengo miedo porque veo cómo está la situación ahora, que con el tema de que no alcanza el dinero. Hermano, no le tengas miedo al mañana. No le tengas miedo a las enfermedades ni tampoco a lo que el diablo quiera traerte como para atarte. Dios está con vos y puede caer 1000 y 10.000 para tu otro lado, pero a ti no te va a llegar ningún mal, dice su palabra. No hay que tener miedo. Dice que la fe sin obra es muerta. Amén. Entonces, el temor impide que actúes y mata a la fe. Lo que pasa es que yo tengo miedo. Creen, digo, no, pero yo tengo miedo. Pero porque el médico me dijo, yo me voy a morir, tengo miedo, ¿y qué va a hacer? Hermano, tenés que actuar en fe. Tenés que batallar en fe.
La primera batalla está en la mente. Aquí donde el diablo quiere infundir nuestros miedos. Amén. Traer miedos. Pero nosotros tenemos que vencer. ¿Y cómo es? Actuando. Yo quiero que recuerdes lo que es un trabajo de bombero, por ejemplo. ¿Los bomberos qué hacen? Los bomberos apagan incendios. ¿Usted piensa que los bomberos no tienen miedos? ¿Usted piensa que los bomberos no tienen miedo del fuego, del incendio? Los bomberos también tienen miedo, pero ellos actúan. ¿Amén? Es importante no frenarse, no quedarse, no estancarse. Actuar. Decirle que está al lado tuyo, vamos, tenés que actuar. Tenés que actuar. No te entregues. Algunos que ante el temor ya se dan por vencidos. Ay, yo ya no sé qué hacer. Sí que sabes, tenés un Dios poderoso. Allí los bomberos de ellos actúan. Por ejemplo, el llegar a la iglesia es darle lugar a la fe. Llegar a la iglesia, usted está ganando información para vencer la lucha que estás pasando. Si vos te quedás en tu casa, estás creyendo, pero en realidad no tenés la información actualizada. Te quedaste allí sin recibir la oración, la administración, la palabra que te da libertad. Pero cuando vos llegás, estás actuando en fe y diciendo, yo voy y Dios me tiene que sanar. Yo llego y sé que Dios me va a dar la victoria. 3 personas dicen amén. ¿Verdad que es así? No darse por vencido. Decirle que está al lado tuyo, no te des por vencido. Aleluya. Hermano, dice que la palabra de Dios, que el primer caso donde aparece el miedo en la Biblia fue cuando después de que Adán y Eva comieron de ese árbol que no tenían que comer, y comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, comieron, y a partir de ahí el miedo se manifiesta. ¿Y qué hace Adán y Eva? ¿Qué hacen? Se esconden. ¿De quién se esconden? De Dios. ¿De quién se esconden? De Dios. ¿Usted piensa que de Dios se puede esconder a alguien? Pero Adán pensaba que sí, y se escondió. Y mira cuán grande que es Dios, que Él en su amor y misericordia lo busca diciéndole, ¿dónde estás, Adán? Y él sabía dónde estaba. Adán, ¿dónde estás? Y cuando le dice a Adán, ¿por qué te has escondido? ¿Y qué es lo que le responde a Adán? Esto está en el libro de Génesis, si lo puedes buscar o tenerlo anotado. Génesis capítulo 3. Lo que pasa es que tuve miedo. El miedo, amén, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Allí aparece en la Biblia la primera palabra escrita sobre el miedo. Amén. Tuve miedo y me escondí. Terrible, ¿no? Porque Dios no nos creó con miedo, pero eso apareció luego del pecado. Dice el libro de Job, capítulo 3. Allí habla Job, una palabra la cual hoy podemos tomar esta palabra de consejo. Job, capítulo 3, versículo 25. Dice, porque el temor, si lo encontraste te voy a dar tiempo que lo busques. Job, capítulo 3, versículo 25. Entonces, dice así, porque el temor que me espantaba me ha venido. Vuelvo a leerlo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Porque el temor que me espantaba no es que solamente era un temor, había un espanto. O sea que era un temor que provocaba gran temor. ¿Alguien me está entendiendo? Este temor realmente a Job le llegó. ¿Y sabes cuál era el miedo de Job? El miedo de Job era por los hijos, si le iba a pasar algo a la familia, y estaba todo el tiempo allí con ese miedo, con ese temor. Y le vino lo que él estaba temiendo. El diablo, él escucha todo lo que dices. El diablo toma nota de todas las frases
de manifestación en temor que pronunciamos. Ay, yo tengo miedo que mi hijo cuando agarre la moto. Él anota todo. Yo tengo miedo que por ahí el médico me diga. Tengo miedo que por ahí pierda el trabajo. Anota todo el diablo. Y te ataca con tus propios miedos. ¿Me está entendiendo? Esto está en la Biblia. Y Job dijo, el temor que me espantaba me ha sobrevenido.